Y es momento de hablar del proyecto Sitios de Memoria. Para eso recibimos a Rodrigo Barbano y a Mariana Rizzo, que son coordinadores de este proyecto. Gracias por acompañarnos a los dos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos un poco cómo es que nace la idea de este proyecto, que tiene como 3 puntos fundamentales, ¿no? Mira, el proyecto nace en el año 2019, es un proyecto colaborativo y militante. Nace con el apoyo de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y de la Asociación de Expresos y Presas Políticas Crisol, como un proyecto de investigación y de recopilación de información. Originalmente hicimos una sistematización de los espacios represivos que hubo durante el terrorismo de Estado. Después empezamos a incorporar otro tipo de información, como fichas de víctimas, causas judiciales asociadas a los delitos de lesa humanidad. Y desde hace algunos años también empezamos a hacer digitalización de materiales de época, como volantes, afiches, boletines, también notas de prensa, para rescatar también esos aspectos que tienen que ver con la resistencia al autoritarismo, al golpe de Estado y a la dictadura. A lo largo de los meses y los años nos fuimos encontrando con organizaciones sociales y políticas y religiosas, cooperativas, que nos fueron abriendo las puertas para empezar a digitalizar todos esos materiales que tenían, incluso también privados, para que nosotros lo podamos digitalizar e incorporar al proyecto para darle la más amplia difusión. Así es como ese ha sido el trabajo y el desarrollo en estos años, que centralizamos en la página web sitiosdememoria.uy. Y así es que viene en esta última época el proyecto de colaboración con Futuria para respaldar estos materiales en blockchain, que ahora capaz que podemos comentar qué significa esto. Antes de ingresar en ese punto técnico en particular, que me parece está bueno desarrollar, porque está bueno que la gente lo pueda entender fácilmente, quería preguntarles por cómo ha sido el proceso del 2019 a ahora, el 2023, en cuanto a al acceso a esos materiales. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Han puesto trabas o no? ¿Cómo fue un poco el proceso desde el 2019 a hoy, ¿no? Si hubo mejorías o fue peor. En realidad, no. Lo que ha sido trabajoso es ir identificando estos materiales de prensa, de folletos. Muchos estaban en organizaciones sociales o sindicatos o organizaciones políticas, pero una gran parte estaba en colecciones privadas, le decimos nosotros, que son personas que los han conservado, a veces incluso como casi un tesoro personal o familiar, del recuerdo de la militancia social o política de sus padres, de sus abuelos, de la propia, en caso de personas mayores, y de alguna manera lo que nosotros siempre le aseguramos es que la digitalización es una buena forma de preservar, primero, ese documento. Nosotros no nos quedamos con los documentos en papel, sino que los devolvemos, pero sí permite preservarlos para la memoria, para los investigadores, para las personas interesadas, y al mismo tiempo permite una amplia divulgación. Claro. Digamos, si hay materiales que pueda uno encontrar, por ejemplo, en una biblioteca que está en Montevideo, Biblioteca Nacional, la biblioteca de una facultad, a veces eso es una buena posibilidad de acceso, pero si yo soy una estudiante de liceo de Bella Unión o un profesor de historia en San Ramón, seguramente no me sea tan fácil acceder para hacer un trabajo, para hacer algún tipo de presentación concreta. También hay algo bien interesante con blockchain, que es que no se puede modificar, no puede recibir allí ningún tipo de alteración, que lo hace como muy atractivo. ¿Te animás a explicar cómo es que funciona? Bueno, explico brevemente y le doy la palabra a Rodrigo, que es el que sabe más de estos temas tecnológicos. Blockchain es una tecnología que permite que, además de que esté en el servidor el proyecto, esté respaldada de una manera inalterable, que ahora después algún aspecto técnico Rodrigo puede desarrollar mejor, y a nosotros eso nos pareció, cuando nos hicieron la propuesta, una contribución muy importante, ¿no? Porque de hecho el espíritu es el mismo que del proyecto que iniciamos en 2019, que tiene que ver con la preservación de documentos y materiales que tienen un fuerte valor histórico para la historia reciente de nuestro país, y al mismo tiempo de que no sean modificables o alterados por algún tipo de proceso que pueda poner en cuestión la veracidad y la autenticidad de sus contenidos. Claro. Perdón, ese punto en particular, este último que mencionó, es el motivo, ¿no?, por la cual apuntar al blockchain. ¿Es así? Por una cuestión de que se puedan adulterar estos documentos, corriendo el riesgo dentro de la digitalización, ¿no?
No, el motivo principal es buscar una forma alternativa de almacenamiento y respaldo que no sea un servidor central. O sea, nosotros mantenemos los materiales que vamos digitalizando, lo que comentábamos con Mariana, los volantes, los afiches, todo materiales generados por el movimiento popular y de resistencia al autoritarismo y la dictadura, incluso generados en el exilio, en condiciones de clandestinidad, etc. Nosotros entendemos que mantenerlo solo en un servidor, aunque tenga copias, eso siempre va a permitir que, o sea, puede correr el riesgo de que en algún momento haya algún fallo generalizado que haga que esos materiales se vuelvan inaccesibles. Entonces, blockchain lo que permite esto no es solo el mantener la trazabilidad, digamos, de los materiales y la inalterabilidad, sino que además permite que todas las personas que integran la red en forma colectiva tengan parte de los materiales, ¿sí? Entonces, se almacenan y se respaldan en forma distribuida, lo que hace mucho más difícil que el día de mañana se puedan eliminar, digamos. Y está toda la cuestión de la inalterabilidad, que también es algo positivo, ya que me parece que está bueno dar la garantía de que lo que se digitalizó, ese volante, ese documento, ese afiche, se mantenga según las condiciones en que nosotros lo divulgamos. Eso no... Dale, perdón. No, perdón. Eso no quiere decir que mañana no puedan... A veces nos dan cosas en muy mal estado y entonces el día de mañana podemos conseguir ese mismo afiche o ese boletín o ese documento en mejores condiciones y ahí también pasa a estar disponible, lo que se mantiene la trazabilidad de ese documento original también. No, lo que te preguntaba es que hoy por hoy, ¿qué tan es de fácil acceso o no para cualquiera de las personas que tengan ganas de acceder a esa información? También pensando en los diferentes centros educativos, porque es una manera también bien interesante de conocer nuestra historia reciente. Bueno, sí, en la página web, que es sitiosdememoria.uy, además de la que se está divulgando con la colaboración con Futura y el respaldo en blockchain, están todos estos materiales que se puede acceder desde el celular. Tiene un buen buscador la web que uno puede buscar específicamente, si no está separado en colecciones por organizaciones sociales, políticas. Se puede hacer una búsqueda en recursos, que también hay varios libros y documentos. Estamos hablando de miles, ¿no?, de documentos que ya están allí digitalizados. ¿Y saben si se usa en centros educativos? Bueno, ¿Han conocido experiencias? No tenemos información específica de la utilización en centros educativos. Nosotros hemos recibido mensajes de docentes, de maestros, de maestras, que nos hacen consulta, nos dicen que lo están utilizando, pero no podemos a priori saber a través de las estadísticas de acceso cuánto se usa en la educación y cuánto no. Claramente hay una necesidad importante de conocer esta temática y tener acceso a los documentos originales, los documentos de época, y eso se ve reflejado en las decenas de miles de visitas que tiene el sitio mensualmente. Y bueno, y para aportar un poco a lo que decía Mariana, está clasificado en colecciones, tienen etiquetado por año, por temática, entonces eso facilita también la búsqueda y la recuperabilidad de los materiales. Con la disculpa del caso, quiero llevarlo un poquito más a lo llano para que la gente lo pueda entender fácilmente. Es una especie, es decir, los documentos están en una cuestión central, que mencionaba, no me sale ahora la palabra, están en el registro central, pero se le da una especie de, como si fuera una copia de seguridad, es decir, ponerlo en el blockchain para tener aún mayor seguridad en caso de que claro, en el blockchain, cubrirlo entre comillas, no sé cómo sería el término técnico, pero darle una mayor seguridad para que estos no sean eliminados o que a través de una falla puedan borrarse, digamos. Para ponerlo en términos llanos, a nosotros nos traen un volante de ANCAP de 1972, nosotros lo digitalizamos con un escáner, lo convertimos a PDF, por ejemplo, y lo subimos al proyecto sitiosdememoria.uy, donde entra en la colección ANCAP. Que es una web. Que es una página web. Ese material se almacena en un servidor, en una computadora que está en algún lugar del planeta, en un disco duro. Ese disco duro le pueden pasar cosas como nos pueden pasar a nosotros a un pendrive o a un CD o a nuestro propio disco duro. Entonces, al utilizar esta otra tecnología adicionalmente a los servidores centrales, es que esta información se distribuye entre muchas computadoras de todas las de muchas de las personas que integran esta red que se llama IPFS. Y bueno, es eso, es agregarle seguridad
e incorporar la cuestión más colectiva del respaldo, porque nosotros tenemos incorporada la cuestión colectiva de la colaboración, que es la gente trayendo materiales y esperando, digitalizamos nosotros y lo devolvemos. Toda esa cuestión colectiva que ya existe, ahora le agregamos una cuestión colectiva del almacenamiento y que los materiales estén distribuidos y que son mucho más difíciles de que el día de mañana suceda algo que los haga indisponibles. ¿Les sorprendió la gran cantidad de materiales que han podido recopilar del 2019 a esta parte? Y también preguntarles si estiman que hay más material en la vuelta a la que no han podido acceder todavía. Bueno, no nos ha sorprendido porque hemos estado acompañando el lento proceso de poder acceder, pero sí en forma progresiva las personas han sido muy colaboradoras y han estado en general muy entusiasmadas de poder aportar cuestiones que le eran muy caras a sus recuerdos, a sus memorias y también a colaborar con la memoria histórica y social del país. En realidad ya tenemos mucho trabajo pendiente, estamos digitalizando. Muy recientemente, los últimos días, nos han hecho llegar colecciones de volantes de prensa. Para dar un ejemplo concreto, del diario El Eco, que es un diario que fue muy importante en la década del 70 y desde mucho antes en Colonia, porque empezó siendo un diario local del departamento de Colonia, después se llamó El Eco Rosarino. Y bueno, así como hemos podido recuperar buena parte de la colección de estas publicaciones, también nos hemos podido entrevistar con algunos de quienes fueron protagonistas en esa época y tienen la historia viva del recuerdo de esas ediciones. En el día de ayer hemos estado digitalizando justamente el ejemplar que publicaron en junio del 73, pocos días después del golpe de Estado, y ahí hay eso que es la información viva de la impresión de ese momento, de los periodistas, de los comunicadores que estaban realizando esa publicación, de cómo ellos estaban viviendo y cómo estaba viviendo la sociedad uruguaya el golpe de Estado. Sí, fue un periodo también de mucha censura, entonces me imagino que mucha cosa también se destruyó, o no hay acceso al día de hoy, ¿no? Claro, justamente en esta edición que comenta Mariana, que es del 30 de junio, o sea, 3 días después del golpe, el director informa en una página que había mucha más información que les hubiera gustado plasmar en las páginas, pero que lo habían citado al Batallón 4 de Colonia para indicarle cuáles eran las nuevas reglas de publicación. Y todo eso nosotros lo vamos digitalizando y lo ponemos a disposición también para contribuir a los debates pasados y actuales de ese periodo histórico. ¿Ese testimonio lo digitalizan también? Sí. O sea, eso quedó plasmado en las páginas del diario, en la contratapa de ese periódico, que era un trisemanario, salía 3 veces por semana, en el que en palabras del director, Luis Udaquiola, queda plasmado esta situación. Porque él en su momento es que él agrega esa información y dice, las nuevas reglas de publicación son estas, no se puede hablar... No se puede asignar voluntad dictatorial al gobierno, no se puede hablar de la detención de Enrique Erro, no se puede hablar de una serie de cosas que él mismo le dieron, le comunicaron y él lo escribió, digamos. Sí. También lo escribió como una forma de... También como un signo de libertad, claro, ¿no? Como un signo de, bueno, una especie de rebeldía, por lo menos voy a decir que no lo escribo porque no me dejan. Voy a tratar de... Esquivo la censura un poco y digo, esto es lo que... Estas son las nuevas reglas. Bien. ¿Y tienen pensado de repente recopilar más información a través de testimonios o buscarle otra vuelta que no sea únicamente a través de lo gráfico? Bueno, en realidad siempre es una tentación. Esto nos ha llevado muchas veces a conversar y a entrevistar a personas que son realmente una memoria viva de esa época. Y que además tienen un montón de anécdotas que complementan siempre los materiales, que son absolutamente enriquecedoras. No nos da la capacidad, como Rodrigo lo planteaba, este es un proyecto que es colaborativo y es militante, o sea, no tiene un financiamiento, nosotros lo hacemos porque estamos convencidos de que es un aporte sustancial para la memoria de nuestro país y para las luchas contra el autoritarismo y por la democracia, y en ese sentido, bueno, está pendiente. De todas maneras, tenemos algunas guardadas ahí para algún momento, algunas grabaciones con personas que han sido entrañables y que han colaborado mucho con el proyecto. Y pensando un poco, la otra vez escuchaba a Leo Abercon, que también le había hincado bastante el diente a ese periodo de la historia, y él decía que, claro, que estaba bastante apurado porque hay muchos protagonistas que van a dejar de existir. Entonces, claro, hay que también recuperar esa memoria a partir de sus relatos.
Sí, nosotros, sin duda, es totalmente cierto esa afirmación, nosotros hemos estado haciendo lo posible en esa medida y sabemos además que hay colectivos de investigadores, Claro, sí. de periodistas y de personas interesadas que lo están haciendo. También nos parece esto, que es lo que nosotros nos estamos dedicando con mucho entusiasmo, que es a recuperar la memoria que fue impresa, escrita o publicada, a veces con riesgo personal de la vida de las personas, porque esto que comentaba Rodrigo, esto de la censura que hablábamos hoy, muchas veces tenía consecuencias en la vida, que representaba la cárcel, representaba el exilio, representaba la persecución, la pérdida laboral, y lo representó así para miles de compatriotas en esos años. Y muchos de estos documentos, igual que las personas, pueden dejar de existir por eso que hoy tú decías, ¿no? Porque pasaron 40 años, 50 años, porque muchas veces se pudieron preservar por el cariño que las personas tuvieron para poder guardar esos ejemplares. Además, imagino que todo este tipo de proyectos hace que, por ejemplo, organizaciones sindicales busquen más información de lo que era el sindicato en estas épocas. De hecho, creo que hubo un pedido de información, un pedido de acceso a la información pública por parte de los docentes de UDELAR que hicieron con el Archivo General, si no recuerdo mal, pidiendo justamente información al Estado, digamos, para ver cómo actuaba el sindicato en esas épocas de represión, en fin. ¿Ustedes creen que llama a eso también y que se suman? Sí, el pedido que tú haces referencia, sí, es un pedido al Estado sobre lo que generaron las fuerzas represivas, digamos, las fuerzas de inteligencia, policiales y militares, sobre el cuerpo docente, exacto, sobre los sindicatos docentes. Eso es, es esencialmente preguntarle al Estado sobre en los archivos que ha podido recuperar, que son el archivo del CID, que es el archivo Berruti, el archivo de la Dirección Nacional de Inteligencia, el archivo de fusileros navales, todos esos archivos que se han podido recuperar y digitalizar en buena parte. Los docentes están pidiendo esa información. Claro. Nosotros tenemos, ya es un gran pie para comentar una cosa más, que nosotros tenemos, una de las líneas de trabajo que nosotros tenemos es ir a esos archivos y recuperar estos materiales que fueron incautados en su momento a los sindicatos y a las personas, porque en muchos casos no existe copia de esos materiales. Claro. Esos materiales que quedaron ahí, ese volante, ese afiche, que se lo quedaron, que fueron incautados en el momento de allanar un sindicato o de apresar a personas, esos quedaron en los archivos de la represión, digamos, en los archivos de los organismos represivos de ese momento, y quedaron, hasta nuestros días, quedaron preservados, si se quiere, ahí, y nosotros tenemos, en acuerdo con madres y familiares, que ellos tienen acceso a alguno de esos archivos, nosotros vamos analizando esos archivos y cuando encontramos estos volantes y estos materiales, eso lo difundimos en el proyecto también, acreditando cuál es el origen. Entonces, si bien no publicamos otro tipo de información que es reservada, que está guardada en estos archivos, sí publicamos esta información que originalmente el objetivo era que llegara a las personas, ¿no? El objetivo de ese volante, de ese boletín, era denunciar la situación, hacer una denuncia de un secuestro, de un crimen, y nosotros, cuando lo encontramos, hacemos como un acto entendemos, de justicia histórica, de reparación también simbólica a esas personas y a esas organizaciones, de devolvérselo a la sociedad a través del acceso. Está buenísimo. Bueno, tengo una cosita más que creo que es una cuestión más técnica que otra cosa, y tiene que ver con el límite de la capacidad del blockchain para los diferentes archivos. ¿Hay un límite en cuanto a la cantidad de archivos que puedan subir, o es ilimitado y pueden publicar una gran cantidad de documentos? ¿Cómo es eso? En este momento el proyecto tiene alrededor de 100 gigabytes ocupados, que no es menor, digamos, tampoco es tan importante, y en principio no habrían límites respecto a lo que se puede digitalizar y colocar con esta tecnología. Bien. Los límites están dados por otros motivos, que son nuestra capacidad de digitalizar, nuestra capacidad de almacenar los materiales mientras estamos digitalizando, y nuestra capacidad también de difundir el proyecto y de que vengan otras personas y organizaciones a hacernos llegar sus materiales. Que, si me permiten, nosotros nos pueden escribir a contacto@sitiosdememoria.uy para, si están viendo el programa, tienen ese tipo de materiales en su poder y quisieran que sean divulgados y públicos, nos pueden escribir ahí, que nosotros vamos a estar encantados. Buenísimo, contacto@sitiosdememoria.uy, y también a través de la web Sitios de Memoria se puede acceder a toda la información que han podido recopilar en estos años. Gracias por acompañarnos, fue un gusto recibirlos.